Gracias. Eso, sí. Ok, mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la invitación. El ejercicio que hoy pretendo compartir con ustedes es un ejercicio que ya lleva algunos años en el sistema universitario estatal. Lo primero que hay que decir es que nos demoramos prácticamente 14 años para que el sistema universitario estatal se reconociera por parte del Ministerio de Educación, y a partir de ese momento pues ha sido muy incipiente su desarrollo como institución. Realmente es una institución que no tiene estructura, es una estructura que la proporcionan las mismas universidades, y dentro de esos ejercicios de alguna manera los vicerrectores administrativos y financieros hemos tratado de liderar un ejercicio de revisión de lo que ha sido el modelo de financiación del sistema universitario estatal. Esto con el propósito no solamente de que las universidades que conforman el sistema universitario tengan información con la cual puedan de alguna manera tener un diálogo real con el gobierno nacional, sino también para que la comunidad universitaria, tanto estudiantes como docentes y los mismos directivos administrativos de las instituciones, de alguna manera aterricen en esa realidad y de alguna manera tengan elementos también para entrar en discusión de política pública en educación superior. Es una tarea que ya lleva algunos años. Nosotros creamos este ejercicio en el año 2009 y hemos avanzado en muchos temas con relación a de alguna manera tener, yo diría que un espacio en el ambiente nacional que nos permita también inferir en la posibilidad de que las universidades como tal tengan un mejor sistema de financiación. Entonces, aterrizando en el ejercicio, yo voy a empezar por elementos muy generales. Al final vamos a hablar de esas tareas que nos quedan con relación a política educativa y el tema de la Universidad Tecnológica de Pereira, que realmente habrá que advertir que esta universidad es una universidad que es la media de la media. Nosotros en muchos ejercicios que hemos hecho con el Ministerio de Educación nos hemos dado cuenta de que efectivamente casi en todos los indicadores nosotros somos la media del sistema. Eso nos proporciona muchas ventajas a esta institución, nos proporciona la capacidad de no ser de las más pequeñas, pero nos podemos de alguna manera, yo diría que, codear con las más grandes, ¿cierto?, en todo el tema de no solamente de reconocimiento, sino de apuestas que tenga la universidad en su desarrollo y en su financiación. Pero vamos a hablar de algunos elementos. Iniciaremos con las instituciones de educación a nivel nacional, después continuaremos con un programa con el ejercicio del panorama a nivel de las universidades del sistema universitario, y luego nos centraremos en la sostenibilidad de la financiación de las universidades. Bueno, en pantalla ustedes pueden ver, ¿cierto?, un ejercicio de lo que es hoy las instituciones de educación superior. Siempre tenemos una discusión y es bueno tener claro que efectivamente no somos 298 instituciones a nivel nacional, entre públicas y privadas, que el sistema realmente es un sistema mixto, que el sistema como tal es casi 50-50 con relación a la posibilidad de atender la demanda de estudiantes que de alguna manera entran a la educación superior. Como pueden observar acá, si bien hay 4.226.000 estudiantes que de alguna manera están en condiciones de entrar a la educación superior, el 51.58% son los que alcanzan a entrar a la educación superior. Y alcanzan a entrar a la educación superior tanto en la pública como en la privada, ya que en la pública, y cuando hablamos de la educación oficial, ¿cierto?, solo absorbe el 54.9%. Eso de alguna manera plantea que el ejercicio de un
sistema universitario en el que existe lo privado y lo público. En Colombia realmente nos hemos mantenido en los últimos 10 años entre el 50% entre las dos. A veces somos más la pública, a veces somos la privada, en atención a las políticas que se han desarrollado por parte de cada uno de los gobiernos. Aquí hay algo importante. Los gobiernos, dentro del derrotero que me pasaron, los gobiernos, algunos le han jugado a la financiación de la demanda y hay otros que le han jugado a la financiación de la oferta. En ese vaivén de políticas de gobierno, porque no ha sido de Estado, sino de gobierno, o sea, aquellos que aparecen en los planes de desarrollo, ¿sí?, lo que han hecho es efectivamente de alguna manera generar un desequilibrio y de alguna manera un favorecimiento, ya sea a lo privado o a lo público. Aquí vamos a ver qué pasó con la pandemia también, con relación a este ejercicio y cómo de alguna manera el sistema público decreció, pero en últimas también mantenemos más o menos las mismas proporciones. Bueno, como pueden ver acá en esta diapositiva, nosotros somos el 51.1% en el promedio general del 2020 con relación a la absorción de lo que son los estudiantes que entran a la educación superior, y la privada está en el 48.9%. El sistema como tal, que son 33 universidades, realmente está muy concentrado en el centro del país. Como pueden ver aquí en la diapositiva, ¿sí?, realmente tenemos una gran zona del país, ¿cierto?, donde realmente universidades públicas del sistema universitario estatal realmente no hay. Y muchas de las que están de alguna manera, que de alguna manera tienen esta población, ¿sí?, son sedes de otras universidades nacionales, no necesariamente son universidades que quedan en la región respectiva. En el 2020, que fue el tema de la pandemia, nosotros tuvimos un decrecimiento con relación a los estudiantes, 3.9%. El sistema realmente se vio afectado en el ejercicio. Algunas universidades no sintieron esta universidad particular fue una universidad que mantuvo sus estudiantes, pero muchas universidades sí tuvieron un ingreso de estudiantes, una inscripción de ingresos muy baja, ¿sí?, y se vieron de alguna manera afectados realmente en la posibilidad de mantener su cobertura con relación al sistema. En esta diapositiva podemos ver cómo realmente las universidades de alguna manera absorben esa cobertura nacional. Les dije que la Universidad Tecnológica es una universidad media. Nosotros absorbemos el 3% del sistema. Si ustedes más o menos hacen la cifra general, 600.000 estudiantes del sistema, le sacan el 3%, son 18.000 estudiantes. ¿No? Casi en todas las proyecciones que hacemos con la universidad siempre nosotros quedamos allí. Es una universidad particular y eso de alguna manera también nos genera la posibilidad de pertenecer a muchos espacios, porque comprendemos las situaciones que viven los más pequeños, porque ya pasamos por ahí, ¿sí?, y tener la posibilidad de alguna manera de revisar cómo son el manejo que de alguna manera las universidades tienen que dar para que efectivamente tengamos nuevos recursos o tengamos la posibilidad de acceder a nuevos recursos en el contexto nacional, donde la mayor parte de los recursos siempre están en mayor proporción a las universidades más grandes. Pero esto en relación a una fotografía. En el año 92 a nosotros realmente nos tomaron un valor de base presupuestal. Y cuando uno mira esa base presupuestal de las universidades, lo que se da cuenta realmente es que ese mayor valor de los presupuestos ha incidido muy fuertemente en la distribución del recurso durante todos estos años a las universidades públicas. Por eso hoy hablamos mucho de las brechas institucionales. No las brechas de las universidades, sino las brechas institucionales, porque tenemos universidades que hoy tienen programas acreditados de las mismas condiciones de calidad, pero
per cápita como tal es muy inferior al de universidades también acreditadas institucionalmente en el mismo sistema. Hago un ejemplo: Universidad del Magdalena, medicina per cápita 2.800.000, programa acreditado, universidad acreditada. Vamos al Valle, vamos a la UIS, programas acreditados per cápita de estas universidades: medicina 10 millones de pesos, 11 o 12 millones de pesos, programa igual. O sea, aquí tenemos unas diferencias estructurales de financiamiento con relación a lo que fue la regla fiscal que se aprobó en el año 1992. Bueno, en este ejercicio vemos también que las universidades, pues, lógicamente han venido creciendo, y esto también obedece a ciertas realidades. Y hay que entender, ahorita veíamos una diapositiva ya desde lo macroeconómico, donde hablaban de que, y se revisaba el tema de lo que es la transferencia a las universidades. Claro, eso es de la nación, pues las universidades son el doble, ahí aparecían 4.7 billones, multiplíquelo por 2. Ese es el presupuesto de las universidades. ¿Y cómo llegamos allá? Llegamos porque las universidades tienen un esquema de financiación, que es el artículo 86, ley 30 de 1992, que establece que realmente el dinero se compensa básicamente en la inflación. O sea que realmente no hay posibilidades de desarrollo real con el efecto que tiene garantizarle al presupuesto de las universidades la indexación. Lo único efecto es que le están reconociendo el valor del dinero en el tiempo, ¿cierto?, con ese indicador, con el IPC, pero no hay recurso adicional para el desarrollo de las universidades. Y también entonces tenemos que ver que, bueno, ¿y cómo crecen las universidades? Bueno, ahorita vamos a ver cómo crecen las universidades y por qué efectivamente esa fórmula fiscal, ¿cierto?, que de alguna manera le permite a las universidades crecer su presupuesto, no sirve para el desarrollo de las mismas. Sin embargo, las universidades, por el ejercicio de la autonomía, han logrado generar múltiples formas de financiación, entre otras la venta de servicios, ¿sí?, que les ha posibilitado generar recursos que les han permitido generar desarrollo. Y esa posibilidad de crecimiento es la que se ve aquí de alguna manera planteada, y la posibilidad que han tenido las universidades de crecer. O sea, no es que en las discusiones que tenemos con el gobierno nacional nosotros siempre planteamos lo mismo. No es que las universidades no puedan ofrecer servicios, o sea, no estamos hablando el problema es que las universidades no pueden de alguna manera, ¿cierto?, absorber la obligación del Estado con relación a la universidad pública. O sea, nosotros sí podemos brindar servicios, pero para desarrollar aún más a las universidades, no para que las universidades asuman la responsabilidad del Estado. Bueno, aquí pues vemos también lo que han sido los crecimientos con relación al tema de posgrado, ¿sí?, y realmente cómo hemos avanzado en los temas ya más concretamente con relación a temas de especialización, maestría, doctorado. Y aquí hay un cuadro que de alguna manera diría que siempre está en el debate público. Yo creo que, y particularmente nosotros los vicerrectores que tenemos que estar en las negociaciones, ¿cierto?, siempre nos toca el ejercicio de revisar este tema, y entonces nosotros, desde la revisión de las cifras con relación a cómo se comportan las vinculaciones en las universidades, encontramos dos elementos. Uno, los tipos de vinculación están dados por la ley 30, ahí están los tipos de vinculación. Sin embargo, ¿cierto?, la ley 30 establece la financiación, y la financiación como tal, como decíamos ahora, que reconoce el IPC para efectos de indexación, no sirve para garantizar ni el desarrollo, ni absorber los costos de la vinculación de sus docentes, ni de sus administrativos. O sea, no sirve para lo uno ni para lo otro, ¿sí? ¿Y cuál es la razonabilidad que tiene esto? Muy sencillo. Es que efectivamente los solos aumentos salariales, los solos aumentos están por encima
Entonces, ¿cómo las universidades pueden absorber el costo de las nóminas? Pues efectivamente, si no hay recursos adicionales, si no hay otra fórmula fiscal, efectivamente por esa vía va a haber un déficit presupuestal muy grande. Y ahorita vamos a hablar de déficit presupuestal con relación a pasivos, que ahí tenemos una discusión larga, porque efectivamente ahí tenemos una fórmula que no se habla. Entonces, ¿qué ocurre allí con el tema del desfinanciamiento por efectos de que se nos reconoce el IPC con relación a las vinculaciones? Pues hacemos un corte en el tiempo, y aquí estamos haciendo un corte entre el 2004 y el 2019, vemos que efectivamente el personal catedrático, ¿sí?, que es el verde, con un corte al 2019, ya está en el 42% con relación a las vinculaciones. O sea que aquí hay un detrimento realmente en el ejercicio de la vinculación de los docentes con relación a lo que de alguna manera puede impactar positivamente la calidad de las universidades. Y lo vimos de esa manera porque si nos vamos más allá en el tiempo, ¿cierto?, la proporcionalidad entre esos tipos de vinculaciones es distinta. O sea, es mucho más, el fortalecimiento de la planta cuando empezó la ley 30 es mucho más alto. Por lo tanto, el SUBE lo que ha determinado es, bueno, cuáles son las medidas con relación a política internacional y nacional con relación a cómo debe estar el panorama de las universidades y cuál debería ser el indicador a seguir. Nosotros hemos planteado desde el SUBE que efectivamente el 70% de la planta que de alguna manera debe soportar el sistema debe ser planta. ¿Sí? Hemos planteado también que con relación a los catedráticos debe ser el 20% y con relación a los ocasionales el 10%. Y esto lo hemos referenciado a las definiciones que se tienen con relación a estos tipos de vinculación, ¿cierto?, y al efecto que estos tipos de vinculación pueden tener con relación a la formación. Nosotros a través del tiempo hemos desdibujado estas definiciones y las hemos desdibujado por efectos de cómo mantener en sostenibilidad las universidades. Entonces, a través del tiempo las universidades han venido perdiendo planta de personal y la han venido cambiando por cátedra y ocasionales. La razonabilidad, las posibilidades de financiación. Y estos ejercicios de alguna manera se le plantearon al gobierno, y ahorita vamos a hablar de lo del acuerdo Duque, que tiene algo que ver, pero no resuelve realmente la situación para las universidades. ¿Me ayudan con reguero oficial? Bueno. En este cuadro lo que podemos ver es que el SUBE, pues, independientemente del ejercicio, ha venido avanzando en la formación, independientemente que sean docentes de planta, catedráticos u vocacionales. Y hoy por hoy, pues hemos pasado de tener en maestría un 27% en el año 2004 a un 43% en el año 2019. Y en doctorado pasamos de un 6% a un 15% en el año 2019. Estos resultados de alguna manera van de la mano con relación a muchos temas que hemos venido manejando en las universidades. Hoy no se consigue una universidad que no sea acreditada y hemos apostado a esos ejercicios, pero esas apuestas a ejercicios son apuestas que de alguna manera las hacen las instituciones, y el ejercicio como tal nos permite de pronto mostrar muchas cifras con relación a que las universidades sí han hecho un esfuerzo. Sin embargo, los esfuerzos deben ser acompañados por un modelo de financiación. Hoy por hoy el sistema universitario estatal absorbe realmente el 49% de los grupos de investigación que están reconocidos por conciencias. Son 2.815 grupos de 5.772 reconocidos por conciencias los que hacen parte del sistema universitario estatal. En cuanto a evolución, el sistema como tal ya tiene 19 universidades acreditadas institucionalmente.
de las 69 instituciones de educación superior públicas que el sistema tiene acreditadas, que la nación tiene acreditadas. El sistema universitario como tal son 33 universidades, ¿sí? Y actualmente solamente tiene 19 acreditadas. A través del tiempo, nosotros hemos planteado también que efectivamente las universidades como tal requieren infraestructura física. Y hemos planteado que un estudiante en una universidad pública, ¿cierto?, debe garantizársele por lo menos 11 metros cuadrados en promedio, como una universidad de calidad. Realmente en Colombia el único campus que garantiza los 11 metros cuadrados es el campus de la Universidad Nacional Central, no más, es el único. ¿Sí? El resto de universidades tenemos dificultades con relación a conseguir estos metros cuadrados con relación a la relación estudiante. ¿Esto cómo se mide? Esto no se mide porque tengamos muchas fincas o porque tengamos muchos, no, esto se mide realmente en campus real, ¿cierto?, que le permita a los estudiantes tener espacios académicos y espacios también donde pueda tener su desarrollo integral. Yo diría que esos son elementos que tenemos con relación al sistema universitario estatal. Cifras hay mucha información con relación al sistema. No solamente están publicadas y las pueden encontrar en la Vicerrectoría Administrativa, nosotros tenemos varios documentos. Tenemos documentos de brechas, tenemos documentos con relación a todos los indicadores. Este es el último documento que publicamos. Pero de estos van a encontrar alrededor de unos 5 o 6 documentos, ¿cierto?, que están allí digitales para que los que lo quieran de alguna manera ojear, revisar, los puedan tener ahí a la mano. Hay cifras bastante interesantes y que les sirven de alguna manera para implantar en el contexto de lo que son todas las universidades del sistema universitario. Con relación a este cuadro, lo que podemos decir es lo siguiente, y es que este cuadro nos tocó hacerlo cuando estaba la ministra Gina Parodi. ¿Por qué tocó hacer este cuadro y por qué tocó de alguna manera entrar en discusión con relación a lo que es la presión en el gasto de las universidades por encima del IPC? Porque los balances de las universidades y los presupuestos de las universidades no dan cuenta del déficit presupuestario. Hay una regla en el presupuesto de las universidades, es que las universidades tienen que presentar sus presupuestos en equilibrio. Pues si tienen que presentar sus presupuestos en equilibrio, pues lógicamente usted no va a encontrar allí un desfase presupuestal, ni va a encontrar déficit presupuestal, usted va a encontrar unos presupuestos, ¿sí? Y los presupuestos como tal no se ven reflejados en el balance. ¿Y por qué no se ven reflejados en el balance? Porque en el balance lo que se refleja realmente son los hechos reales que tienen la sociedad, que de algunos 200 profesores, y solamente tengo 200 profesores en planta. ¿Cuáles se me reflejan en mis estados financieros? Los 200, no se me reflejan los 400. Entonces empezamos a confundir expresiones como déficit o pasivos. Entonces alguien pensó, seguramente, que íbamos a encontrar en los balances pasivos que dieran cuenta del problema que tienen las universidades con relación a sus profesores o sus plantas. Allí no los van a encontrar. Esos los desarrollamos sobre el ejercicio de las necesidades no atendidas en el presupuesto. Pero las necesidades no atendidas en el presupuesto no se ven. Y no se ven porque los presupuestos se tienen que entregar en equilibrio. Normalmente en esta universidad nosotros los presentamos en el académico y los presentamos en el superior, los llamamos déficit operativo, ¿sí? Y les mostramos cuál es el déficit con relación a esto, pero ese es un documento anexo de consulta, pero no es un documento oficial para que efectivamente con todas las universidades se determine cuál es la brecha que existe con relación a las normas. Ese trabajo lo desarrollamos y lo que hicimos con este ejercicio fue determinar cuánto se presiona el gasto por encima del IPC.
Entonces, ustedes van a ver acá que tenemos el personal docente, tenemos el personal administrativo, tenemos los gastos de personal totales y los gastos de funcionamiento. Y tenemos la relación que nos indica realmente cuánto es que pesa cada uno de esa clasificación con relación al presupuesto. Esto para empezar a decir que efectivamente hay un peso importante. Tenemos un personal docente que pesa el 70%, ¿sí?, con relación a los gastos de personal, un personal administrativo que pesa el 30%, y la participación promedio de los gastos de personal, que es la sumatoria, que es del 66%. Pero cada uno de esos gastos tiene una presión en el presupuesto, ¿sí? Y encontramos que si nosotros nos vamos y revisamos los gastos de funcionamiento e inversión del SUBE, los gastos de funcionamiento, el incremento de gastos de personal del SUBE como tal, y miramos cuál es la presión que genera en el gasto como tal, encontramos que el incremento en gastos de funcionamiento e inversión del SUBE es del 8.81%, el IPC, que es lo que nos reconoce el gobierno, es del 3.86%, por lo tanto el diferencial por encima, o sea que presiona el gasto año a año, es de 4.95, básicamente 5 puntos. Igual si lo hacemos con lo, o sea, si lo hacemos en funcionamiento, el gasto de presión es 4.51, y en última, si lo hacemos en gastos de personal, nos encontramos que la presión es del 5.39. ¿Eso qué indica? Que efectivamente, año a año, nosotros estamos presionando el gasto 5 puntos por encima de lo que el presupuesto de la nación, o sea, lo que el gobierno entrega, realmente nos sirve para atender esos tipos de vínculos. A mí me gusta este cuadro porque, si bien no es un cuadro, es un cuadro que visualiza de alguna manera los efectos de las decisiones del gobierno. El decreto 1279, que es el sistema salarial y prestacional docente, es un decreto del gobierno nacional, y es un decreto que no reconoce en ninguno de sus artículos un sistema de financiación para las universidades. Entonces lo que ocurre es lo siguiente: la ley 30 nos reconoce el IPC, que es esta, 3.80 al cierre del 2020. Pero resulta que el gobierno nacional, los salarios, el aumento de salarios es este, en cada año. O sea que cada año estamos unos puntos por encima de lo que nos entrega el gobierno. O sea que estaremos entre el 1 y el 1.6. Pero aparte de eso, tenemos un incremento de los puntos por decreto 1279, que más o menos están entre un 3 y un 5% en cada universidad. En última, lo que ocurre realmente es que entre el aumento salarial y los puntos docentes que se deben reconocer en cada vigencia, cuando hablo de aumento salarial me refiero al aumento para todos, ¿no? Me refiero para administrativos y docentes, ¿cierto? Realmente estamos entre un 4 y 5 puntos por encima de lo que el sistema recibe por parte del gobierno. Y si eso lo llevamos año a año, pues lo que vamos a revisar, lo que vamos a tener es un déficit presupuestal muy grande, ¿cierto?, que las universidades tienen que resolver de alguna manera. Y en el pasado lo que hicieron fue precarizar la contratación. ¿Sí? Esa es la razonabilidad del ejercicio cuando realmente usted encuentra plantas de 400 profesores y en la universidad encuentra plantas de 200. ¿Sí? Realmente hoy, con un corte de 2019, que esta gráfica pues, nos ayuda, tenemos un presupuesto, un ingreso propio de las universidades de un 45%, los territorios ofreciendo un 5% básicamente en los presupuestos de las universidades,
y un 50% de la nación, que hoy equivale a alrededor de 4.7 billones. En total son 8.8 billones de pesos lo que maneja el sistema universitario estatal. Este es otro de los ejercicios que hacemos desde el sistema universitario. Y este es un ejercicio que es un cuadrito que lo venimos manejando desde el 2011, y en todas las, yo diría que, negociaciones por parte no solamente de los gremios, sino también de los estudiantes, ha aparecido este cuadro. Este es un cuadro de brechas de calidad, normalmente lo llaman de déficit, pero es un cuadro de brechas. El cuadro realmente lo que recoge son indicadores que de alguna manera den cuenta de lo que le falta a las universidades con relación a esos indicadores para efectivamente tener ejercicios de calidad. Entonces allí, por ejemplo, en los servicios personales no es ninguna prospectiva, no, aquí lo que se recoge son, en ese momento lo que se recogió fue las plantas de personal, y lo que se estableció es cuál es el indicador que debe reconocerse allí con relación a plantas de personal. Lo que el SUBE tiene son 18 estudiantes por docente, 16 horas docente, ¿cierto? Ese indicador es un indicador que viene no solamente a nivel nacional, sino que se recoge un indicador de la OCDE. Eso es lo que nos permite de alguna manera establecer en el momento cuánto puede ser la brecha para cada universidad. Pero esto lo que reconoce es realmente la brecha que se generó, ¿sí? La brecha que se generó por efectos del desfinanciamiento. Igual en cada uno de estos ítems, con los que no me voy a ampliar, pero que efectivamente dan cuenta de las necesidades de las universidades. En recursos totales serían 17 billones con este cierre que tenemos acá, que da cuenta del 2018. Y de esos 17 billones necesitábamos 2.5 billones a la base y 14.6 billones en recursos de inversión. Las universidades han disminuido su per cápita con relación a lo que el gobierno le viene ofreciendo desde el año 93. Cuando salió la ley 30, nosotros teníamos este per cápita, 11 millones por estudiante. Con corte 2020 el per cápita estaba en 7.211.461 de lo que recibimos de la nación. Bueno, aquí vienen los acuerdos y realmente voy a decir algunas cosas de los acuerdos. Uno, el acuerdo fue importante desde el punto de vista del freno de mano que le puso a un déficit para que siguiera creciendo. Eso, para todas las universidades, fue importante ponerle freno de mano a que creciera el déficit. Eso dio flujo de caja y dio posibilidades de que las universidades de alguna manera no tuvieran esas afugias con relación a sentir que efectivamente iban a seguir en detrimento de las plazas docentes, en detrimento, o sea, del cambio de vinculación, en detrimento de las inversiones. Bueno, sirvió. Pero el acuerdo de que es realmente financiación, es una financiación a la oferta, ¿sí? ¿Sí? Una financiación a la oferta, pero puntual por programa de gobierno. No hay política de Estado. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Por qué programa de gobierno? Porque este es del plan de desarrollo de este gobierno, ¿cierto? No hay una política de Estado que de alguna manera dé garantía a la continuidad de este acuerdo. Nosotros necesitamos una política de Estado. Necesitamos una política de Estado que dé garantías a futuro con relación a los recursos que el gobierno nacional nos va a dar. Allí podemos discutir mucho sobre fórmulas fiscales que de alguna manera entreguen recursos a las universidades, ¿sí? A la oferta o a la demanda. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque independientemente que sean a la oferta o a la demanda, esas fórmulas realmente tienen que ser fórmulas que reconozcan los problemas de las universidades. Y vamos a tocar un tema que tiene que ver con ese ejercicio.
Bueno, aquí viene todo lo de acuerdo, esto es de otra presentación, del acuerdo como tal, de lo que hemos recibido del gobierno. Pero aquí hay uno, se llama política de gratuidad. Y aquí nos encontramos con un tema que es la política de gratuidad. Realmente lo que reconoce, se supone que la política como tal está planteada sobre la base de que se va a reconocer la demanda, ¿sí? Pero eso es como yo diría, es un artificio. Realmente lo que está ocurriendo es que en la política de gratuidad no se reconoce el valor del estudiante de las universidades. Lo que se está reconociendo es el valor que le toca pagar al padre de familia a la universidad pública, ¿sí? O sea, no es un recurso para las universidades, realmente para su financiación. Entonces, realmente la universidad se vuelve intermediario de la política de gratuidad del gobierno nacional, ¿sí? Pero adicionalmente las universidades tienen que generar un músculo para administrar esa política de gratuidad. Adicionalmente, la política de gratuidad como tal tiene efectos financieros también en las universidades, porque la política de gratuidad, los estudiantes pagan antes de entrar al semestre, o los padres de familia le pagaban a las universidades antes de entrar al semestre, de una matrícula subsidiada, porque las universidades se han venido financiando sobre la base de la oferta, ¿sí? Y en última, esa matrícula como tal se desplaza en el tiempo. ¿Cómo así? Sí, las universidades la reciben desplazadas en el tiempo. Nosotros este año recibimos la plata del segundo semestre del 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente en el 2020 la plata de los estudiantes no ingresó a las arcas de la universidad. Eso nos generó a nosotros unos problemas de flujo de caja, y detrás de los problemas de flujo de caja vienen los préstamos, los créditos, deuda pública con intereses que nos toca absorber, ¿sí? Y en las universidades, muchas universidades les tocó salir a resolver ese ejercicio, ¿cierto? A nosotros nos tocó hacer reducciones de presupuesto, a esta universidad, hacer reducciones de presupuesto para atender obligaciones de la universidad. Entonces, esta política de gratuidad es una política de gratuidad que se llama de esa manera, pero realmente lo que está atendiendo es el valor de la matrícula de los estudiantes, que ya viene subsidiado en la universidad pública, pero que las universidades tienen que también subsidiar sobre la base de que los recursos les llegan en este momento en dos giros, ¿sí? Un primer giro que se supone que debe llegar en el semestre y un segundo giro al terminar el semestre. Entonces, allí ya tenemos un problema. Adicionalmente, hay otro problema con la política de gratuidad. La política de gratuidad tiene cupo. No es abierta, no es universal. O sea, esta universidad, como todas las universidades, tenemos un cupo. Nosotros tenemos en política de gratuidad 14.680 estudiantes. Son 14.680, no 14.681. ¿Sí? Y tenemos N millones para esa política de gratuidad. ¿Sí? Y esa es la base de la política. La política no es universal. Entonces ahí vamos a tener dificultades con el próximo gobierno, seguramente. ¿Sí? Porque si bien hablamos de esa política de gratuidad, realmente las universidades nos quedamos en el sándwich, ¿cierto? De una política que era para las familias, para la ayuda a las familias con relación al pago de la matrícula en la pública, y nos quedamos las universidades administrando un recurso que en últimas nos genera gasto y adicionalmente nos toca financiarlo para que llegue. Bueno, hay unas ventajas con relación a eso, yo ahí las dejé planteadas. Pues lógicamente disminuye el gasto de la educación en las familias o estudiantes, y es un mecanismo de política de financiación de educación por parte del Estado, pero en últimas no es política de gratuidad, es atender
valor de la matrícula de los estudiantes y no es política de financiación para las universidades, que entre otras cosas nos las meten dentro del ejercicio de financiación de las universidades como si nosotros recibiéramos el ejercicio como un sistema de financiación. No, esa era la matrícula que nos pagaban los estudiantes o las familias. Es un cambio de efecto, nos cambiaron quién nos paga la matrícula, y fuera de eso, la matrícula tiene dificultades en el recaudo. Allí lógicamente participamos, nosotros pusimos los puntos sobre las IES con relación a la gratuidad, dijimos, ojo, igual se inventaron la misma fórmula, les vamos a garantizar la matrícula de ese estudiante con IPC. Eso no sirve, la matrícula de los estudiantes en la mayoría de las universidades públicas en salarios mínimos legales vigentes. ¿Por qué razón? Porque hace muchísimos años las universidades se dieron cuenta que eso no sirve, o sea que esa matrícula indexada sobre IPC no recoge los costos reales y tampoco el salario mínimo, también es fluctuante. Cojan las tablas hacia atrás y se darán cuenta que hoy por hoy el salario sube, pero en otras vigencias no juega de la misma manera, ¿sí? Entonces, lo que le dijimos al gobierno nacional es que eso realmente no funciona así, ¿cierto? A nosotros nos funciona una política de Estado que nos reconozca el per cápita de los estudiantes. Y esa es una fórmula que está dentro de la fórmula fiscal que plantea el SUR. ¿Qué queda pendiente? Modificación del artículo 86-87 de la ley 30 del 92. El gobierno se comprometió a que se revisaba realmente el artículo 86-87. Se dijo además que efectivamente iba a participar la mesa de diálogo en ese ejercicio. Salió la ley 1955 de 2019, Plan de Desarrollo Nacional, donde se plantea no solamente los recursos que el gobierno Duque iba a entregar, sino que se plantea particularmente el tema de financiamiento, y dice: el gobierno nacional adelantará un proceso de revisión integral de fuentes y uso de los recursos de las instituciones de educación superior públicas, con miras a plantear una reforma al esquema de financiación de las mismas que permita la garantía de su financiamiento y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Eso no se ha hecho. El sistema universitario estatal y la Comisión de Vicerrectoría, nosotros sí presentamos un modelo. El modelo está en este documento. El modelo le entregó al Ministerio de Educación Nacional. El modelo se ha socializado en muchos escenarios por muchos de los vicerrectores que pertenecen a la Comisión de Vicerrectores del Sur, ¿sí? Y se le dijo al gobierno nacional que era necesario incluirlo en los debates del Congreso. El modelo que va ahí, nadie lo ha presentado. El modelo es este. Simplemente voy a plantearles allí los elementos generales que plantea el modelo. El modelo lo que plantea es una fórmula fiscal que recoja los costos de las universidades. Uno, el índice de crecimiento de la educación superior, no es el IPC, sino que es el índice de costos de la educación superior. ¿Quién determina esto? Lo determina el DANE. El DANE tiene un indicador que recoge no solamente universidades públicas sino privadas y establece un ICES para públicas que está por encima del índice de precios del consumidor. Hoy por hoy el ICES se mueve entre el 1.5 y el 2.5 por encima del IPC. Segundo, un reconocimiento real al decreto 1279 con relación al tema de financiación en la fórmula que se tenga para las universidades. Nosotros sabemos que esto incide fuertemente en los presupuestos de las universidades y efectivamente genera déficit presupuestal que no se refleja realmente en ninguna parte, porque efectivamente la información que el ministerio solicite y la forma como las universidades deben presentar sus presupuestos de alguna manera elimina la posibilidad de que efectivamente sea reflejado. Entonces necesitamos el crecimiento de los puntos en el decreto 279. Recursos nuevos para docentes administrativos. Ya los documentos se hicieron, se le plantearon al ministerio. Se sabe cuántos docentes y administrativos se han perdido realmente
para las universidades, y lo que necesitamos es efectivamente que se hagan las apuestas, normas que impactan el financiamiento. Requerimos que la fórmula como tal reconozca realmente todas las decisiones del gobierno y las del Congreso de la República, o sea, no solamente las del Ejecutivo, sino también las del Legislativo, que lesionan la financiación de las universidades antes de que efectivamente las fórmulas sean vigentes. Por allí las universidades han perdido muchos recursos, se nos imponen nuevos gastos, se nos imponen nuevos temas que no están financiados, pero que el establecimiento público sí las tiene financiados, pero como somos entes autónomos universitarios, no nos hacen la transferencia de ley o no se nos tienen en cuenta para esa transferencia. Ampliación de cobertura. La fórmula establece que la ampliación de cobertura como tal se le reconozca a cada universidad el per cápita del promedio de las universidades acreditadas del SUBE, si el mismo es inferior a las universidades. Cierre de brechas. La fórmula lo que tiene también es la posibilidad de unos recursos que permita cierre de brechas entre las instituciones de educación superior del SUBE. Y por último, que efectivamente se mantengan los recursos que las universidades ya se han ganado y que están establecidos en las diferentes reformas y particularmente en las reformas tributarias, como son recursos de bolsa de inversión, plan de fomento, lo que llamábamos CRE, ahorita impuesto a la renta. Esta es la fórmula que aparece en el proyecto como tal. Esta es la parte más importante de la fórmula y sobre la cual nosotros hacemos mucho hincapié en cada una de las presentaciones. Es el reconocimiento del ICES, o sea, el índice de costos a la educación superior sobre la base presupuestal, los incrementos por puntos docentes y las prestaciones sociales que tienen las universidades. Esta primera parte yo diría que es la parte que más impacta el ejercicio presupuestal en las universidades, y el resto de la fórmula ya ha sido de alguna manera planteado y tiene que ver con las plantas de personal y las decisiones del gobierno. Me voy a pasar por acá rápidamente. Esta fórmula ya fue de alguna manera simulada. Nos tomamos el trabajo de que todas las universidades recogieran la fórmula y simularan realmente los efectos que tiene la fórmula sobre los presupuestos de las universidades. Esto lo que nos permite de alguna manera es mirar el impacto real que tiene sobre el presupuesto general del gobierno. ¿Y por qué sobre ese presupuesto? Porque siempre cuando usted hace el debate, la pregunta del final es: ¿y esto cuánto vale? ¿Y cuánto le cuesta al gobierno nacional? ¿Sí? Entonces nos tomamos el trabajo de que cada universidad hiciera el ejercicio, y en el ejercicio como tal el ICES y los puntos docentes impactan un 3.7%. ¿Sí? Las plazas docentes un 1.05% y las plazas administrativas. La ampliación de cobertura está impactando en un 1.71%. El cierre de brecha es un 0.23%, lo que daría un 6.6% por encima del IPC al gobierno nacional. Hoy por hoy estamos recibiendo en esta vigencia el 4.5% a la base, ¿sí?, del presupuesto nacional para atender efectivamente gastos de funcionamiento y sobre todo gastos de funcionamiento recurrentes. Entonces, una apuesta del 6.6% no es una apuesta loca, es una apuesta que realmente es muy aterrizada, cuando efectivamente la apuesta tiene otros elementos adicionales que no incluyen la apuesta que hace el gobierno Duque en esta vigencia. Nosotros en esta vigencia con el 4.5% solamente estamos atendiendo gastos de personal. Esta apuesta es una apuesta que atiende los incrementos, las plazas docentes, tiene en cuenta las brechas de calidad, o sea que esta es una fórmula que va más de la mano de las necesidades de las universidades, y sobre todo es una fórmula que es ortopédica.
es una fórmula que recoge las necesidades por universidad. Es decir, que efectivamente se reconozcan los puntos docentes es de la universidad y de la productividad de la universidad. Bueno, nos quedan ya los retos de sostenibilidad de la educación superior pública. Aquí tenemos el ajuste al artículo 86, que, como lo decía hace unos momentos, estamos hablando de que las universidades por lo menos deben recibir 4.65 puntos de incremento en sus presupuestos, que es lo último que estamos recibiendo del gobierno Duque. Una reforma al artículo, ajuste al artículo 87, que es incluir un aporte de las universidades públicas, 10% de los aportes girados por la nación. El financiamiento del decreto 1279 también está sobre la mesa. La financiación de cobertura, ampliación de cobertura financiando los costos de educación con calidad. Impacto de las leyes, ¿cierto? Es pedir ley que reconozca a las universidades públicas los costos asociados a las disposiciones legales. Aporte de las entidades territoriales. Establecer la ley que a las universidades, los territorios le aporten a las universidades. Allí se ha plantado desde hace más o menos unos 6-7 años un 1% de los ingresos tributarios de las entidades territoriales a las universidades públicas de la zona. Programas de gobierno, revisar los programas de gobierno priorizados desde el MED y el impacto de los mismos, promoviendo aquellos que impacten la oferta educativa y no solo la demanda. Les recuerdo que nosotros somos financiación a la oferta, no somos financiación a la demanda. Política de Estado, construir una política de Estado en la que se generen estrategias para garantizar la calidad de la educación superior pública, el acceso a la permanencia, el egreso exitoso de los estudiantes, continuar el ciclo de empleabilidad y el cierre de brechas institucionales y regionales, y continuidad de los recursos gestionados, IVA social, excedentes de cooperativa, impuestos sobre la renta. Esto es muy importante en razón a que efectivamente normalmente todas estas normas siempre salen con una redacción que de alguna manera puede ser interpretada. Hoy por hoy, por ejemplo, los recursos del CRE, del anterior CRE, recursos que hoy se recogen por parte del IVA social, esos recursos como tal los está administrando el ICETEX, no los está administrando las universidades, en razón a que atienden crédito educativo, ¿sí? Y por la vía de crédito educativo nosotros perdimos 370.000 millones de pesos que era para las universidades. Esa fue la primera redacción. Entonces, el garantizar los recursos es muy importante para las universidades. Y el reto principal. En este punto sin duda se constituye como principal reto académico, técnico, político y social adoptar un modelo de asignación estatal de recursos a las universidades públicas, el cual busca reconocer la complejidad de las universidades del sistema y su diversidad, a la vez que propender por el cierre de brechas regionales, institucionales e incluso sociales que caracterizan nuestra realidad nacional, el cual permite garantizar a partir del año 2022, fecha en la cual termina el Acuerdo Nacional, la sostenibilidad de la educación superior pública. Ese es el reto que tiene el sistema universitario estatal con relación a la propuesta del modelo, ¿sí? Y en el que creemos que se debe dar el debate, ¿sí?, con el Congreso Nacional para que efectivamente la modificación a la Ley 30, artículo 86 y artículo 87 sea una realidad para las universidades, porque si no es así, las universidades como tal van a empezar a subir un desfinanciamiento a partir del año 2023. El presupuesto que queda aprobado este año, ya las bases presupuestales no incluyen ningún incremento adicional, ¿sí? Y efectivamente para el año 2023 aquellas que no hayan de alguna manera organizado sus estructuras de financiación generando alguna sostenibilidad seguramente van a tener problemas de desfinanciamiento en la próxima vigencia. Okay. La universidad se mueve igual, o sea, la Universidad Tecnológica Pereira, si ven, los cuadros son muy similares. La única diferencia, yo creo que va a hacer hincapié aquí en una cosa, es que esta universidad es tiene un modelo que no es igual al de las otras con relación al personal vocacional. Nosotros en el personal vocacional hemos avanzado, lo que nos ha permitido de alguna manera es mejorar nuestro indicador con relación al personal que de alguna manera la universidad, si bien
recogemos la definición de la ley 30, nosotros aquí entregamos prestaciones sociales, ¿sí? Garantizamos el crecimiento de productividad, hacemos reconocimiento de experiencia y escalafón, ¿cierto? Lo que hace que efectivamente este tipo de vinculación de alguna manera sea muy competitivo, ¿cierto? Permita de alguna manera la posibilidad de concursar en igualdad de condiciones con otros docentes, ¿sí? Lo que no sucedía, efectivamente el personal ocasional es un personal que no tiene prestaciones sociales, ¿sí? Es un personal que se contrata por periodos académicos, ¿sí? Y en ese ejercicio yo creo que tenemos un diferenciador muy grande en esta institución. Entonces, eso hace que efectivamente nosotros tengamos aquí este componente. Sin embargo, nosotros por efectos de la revisión con los demás indicadores que manejamos en el SUBE, mostramos efectivamente cuál es el comportamiento que tienen las tres vinculaciones y como pueden ver, es absolutamente similar al de todo el sistema. Lo mismo pasa con la presión en el gasto. Somos la media, igual tenemos ese mismo ejercicio con relación al tema de su financiamiento. Aquí hay unos indicadores, ahí quedan en la presentación. Estos son propios de la Universidad Tecnológica. Como les decía, nosotros el 3% son 18.000 estudiantes, miren acá, 17.969 estudiantes empleados. ¿Sí? 3% del aporte absorbemos de la población del sur. Y estos son los programas que más aportan estudiantes a la universidad. Los primeros 10 programas de la universidad. Este es el cuadro y el último cuadro en el que yo les digo que no hace parte de los cuadros oficiales del ministerio. Y este es el déficit presupuestario. ¿Sí? 45.304 millones. ¿Sí? Y este es de la Universidad Media del Sur. ¿Sí? Este somos nosotros. Con un déficit operativo como tal, ¿sí? Que no se ve reflejado en los presupuestos, pero que tenemos que atender. O sea que efectivamente esto es una universidad que maneja unas cifras importantes, que recoge, que hace un ejercicio de financiamiento y tiene un desarrollo importante en la venta de servicios, que de alguna manera absorbe muchos de sus gastos como tal, pero que todavía mantiene unos déficits porque efectivamente el diferencial, esos cinco puntos pesan mucho en el presupuesto en cada vez. Muchas gracias a todos.